Gloria a Dios. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando una de las cartas maravillosas del apóstol Pablo, que él se está dirigiendo a la iglesia de los Éfesos. Es así como hemos empezado con el capítulo 4. Los primeros capítulos, capítulo 1, versículo 2, versículo 3, nos habla acerca de nuestra posición, de lo que tenemos en Cristo Jesús. Y una vez obtenido todas las bendiciones espirituales que posee el creyente en Cristo Jesús, ahora vamos a llevar una vida práctica. Vamos a emplear, vamos a desarrollar dentro de nuestra vida personal, dentro de nuestra sociedad y dentro del cuerpo de la iglesia de Cristo Jesús. Pablo menciona que todos nosotros tenemos un llamamiento. Ahora nosotros estamos estudiando cualidades para mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Pero también estas cualidades que posee el creyente o que debería tener, también es muy importante que debe ejercer dentro de su familia, dentro de su comunidad, dentro de su sociedad. Sin estas cualidades no puede haber el amor de Dios manifestando en el creyente. Solamente el amor de Dios se puede manifestar a través del creyente cuando es guiado, gobernado por el Espíritu Santo. Estamos en el capítulo 4. Estamos viendo lo que Pablo dice. Voy a leer los primeros dos versículos, el capítulo 1 y el versículo 2. Dice así la palabra: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es así, Pablo desde la cárcel está escribiendo esta carta y él está rogando, está suplicando que nosotros ahora, que ya tenemos todo el conocimiento de nuestra posición en Cristo, dice, debemos andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Todo creyente dentro del cuerpo de Cristo tiene un talento. Nosotros tenemos que averiguar cuáles son los dones sobrenaturales que están disponibles para el creyente y cuáles son esos talentos que nosotros podamos ejercer, llevarlo a cabo para el beneficio del cuerpo de Cristo. Tú eres digno delante del Señor. Tenemos un llamado digno. Sabemos que Dios nos llamó. Entonces, como Dios nos llamó, Él mismo nos está preparando. Él mismo nos está equipando. Él mismo nos va a enviar a hacer su obra. Para ello, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a estudiar 7 cualidades que el creyente debe tener dentro del cuerpo de Cristo. 1 es la humildad. 2, mansedumbre. 3, paciencia. 4, tolerancia. 5, amor. 6, solicitud. 7, paz. Estas 7 cualidades debe de tener el creyente, manifestando dentro de su vida para el beneficio del cuerpo de Cristo, para su iglesia y para la sociedad donde Él está. Recordando que nosotros hemos sido sacados de las garras del enemigo. Ahora nosotros pertenecemos a Dios. Hemos visto acerca de la humildad. Hemos dicho lo opuesto a la humildad es la soberbia. Es una persona altanero, es una persona orgulloso. En cambio, la persona humilde es aquella persona que reconoce que sin Dios no es nada en este mundo. La persona humilde depende de Dios, necesita de Dios, necesita ser guiado por el Espíritu Santo. Es una persona sumiso a Dios, ama la obra de Dios y ama al cuerpo de Cristo. Es así como esta persona humilde se somete a Dios, se somete a su congregación,
mostrando humildad en toda su manera de ser. No es una persona altanero, no es una persona soberbio, no es una persona orgulloso. La persona soberbio, la persona orgulloso, rechaza todo lo que Dios le da. Él dice, yo obtengo por mi propio esfuerzo. A mí nadie me lo da, yo mismo. Pero en realidad, ese es egoísmo. Lo que Dios derrama su bendición sobre buenos y malos, dice la palabra. Nosotros los creyentes somos hijos de Dios. Las personas que no conocen a Dios son su creación. Y Dios no deja de lado a ellos. Dios su misericordia extiende hacia los no creyentes. En cambio nosotros los creyentes tenemos la gracia de Dios. Entonces es bueno reconocer en toda nuestra manera de ser que sin Dios no somos nada. Tenemos que depender de Dios en toda nuestra manera de ser. Los ministros también ante Dios, ellos tienen que ser humildes. Y ante la congregación del Señor, tenemos que cuidar la grey del Señor con bastante humildad, con bastante mansedumbre. No podemos tratar a las ovejas como se nos da la gana. No podemos ser con ellos tan duros o ser autoritarios. Recordando que las ovejas no son tuyos, son la oveja de Cristo. Y la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Tanto amor, sacrificio le costó a Dios enviar a su Hijo. Y Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos que mantener esa humildad los unos a los otros. Pero esta palabra humildad no les agrada mucho a los hombres de Dios hoy en el día. Es fácil hablar de humildad. Es fácil decir, hermano, tú tienes que ser humilde. Pero la pregunta es, ¿tú qué hablas? ¿Tú qué dices? ¿Estás mostrando humildad? ¿Estás reconociendo que sin Dios no eres nada? Tú necesitas a Dios. Y la segunda cualidad que hemos visto o estamos viendo es en cuanto a la mansedumbre. Hermanos, ser manso no significa signo de debilidad, sino tener el poder bajo control. Nosotros hemos visto en la vida de Moisés, la Biblia lo llama a Moisés el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Pero ¿qué más ejemplo maravilloso que podemos tener de nuestro mismo Señor Jesucristo? Donde Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermano, ser manso significa tener el poder, la autoridad que tú tienes bajo control. Tú tienes que ser guiado por tu Espíritu Santo. Tú no puedes actuar en tu carne. Tú no puedes actuar en tu yo como tú quieres, sino tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar hacia toda la verdad y Él va a mostrar su amor con cada uno de nosotros. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, verso 5, Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gloria a Dios. En Mateo 11, 29 dice, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, nosotros tenemos que tomar al cuerpo de Cristo con toda mansedumbre. Tenemos que ser sabios con ellos porque ellos necesitan de Dios. Una persona que viene a Cristo del mundo, esta persona ha venido golpeado, ha venido decepcionado. Y imagina una persona que viene herido del mundo emocionalmente y entra a la iglesia. Si la iglesia no lo muestra la humildad, si la iglesia no lo muestra el amor, si la iglesia no le muestra la mansedumbre, al contrario, lo hiere más sus emociones, entonces esta persona está siendo destruido. Nosotros tenemos que cuidar esas ovejas. Hermano Jesús, Él cuidaba a sus ovejas, Él los amaba bastante, tenía bastante paciencia, y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar con el cuerpo de Cristo. Voy a leer un ejemplo maravilloso de lo que significa tener el poder bajo control.
quiero que presten mucha atención. Ser manso no significa aceptar el pecado. Ser manso no significa tolerar el pecado. Miran a Jesús en este ejemplo maravilloso. En el libro de San Juan, en el capítulo 2, versículo 13 al versículo 17, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Jesús nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vemos a una persona manso, que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo con la casa de oración. La casa de oración, el templo, en el diseño de Dios, en el plan de Dios, estaba solamente para que pudieran venir a acercarse a Dios. Eso era el objetivo: buscar la presencia de Dios, buscar la ayuda de Dios, buscar la respuesta de Dios a sus inquietudes. O cuando eran atacados por los enemigos, ellos buscaban, pedían auxilio y Dios atendía ese llamado. Pero aquí vemos en esta escena, cuando Jesús pasa por ahí, se da cuenta que habían maltratado la casa de oración. Se habían salido del plan original, del diseño de Dios. Él no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo, unos negocios dentro de la casa de Dios. Eso no es el objetivo. Estaban negociando, estaban vendiendo, estaban traficando, tantas cosas que hacían con fines, lucros personales. No estaban yendo a buscar a Dios. Solamente ellos estaban interesados en sus propios negocios, como hoy en el día. Hoy en el día, muchas visiones no están haciendo la obra de Dios que Dios los ha encomendado. Ellos están buscando lucrarse del cuerpo de Cristo. O están lucrándose a través de la iglesia. Lo han convertido la casa de Dios en un circo, donde ya no se lee la palabra de Dios con respeto, donde ya no se ora, sino hacen diversiones, entretenimientos. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que la casa de oración es un signo, un símbolo, sinónimo de adoración, de alabanza, donde tú vienes a alabarle a Dios, donde tú vienes a rendirle culto, homenaje al que vive por los siglos de los siglos. Eso es tu meta. Es triste ver que muchos hombres de Dios prefieren su dinero, se olvidan de Dios, de lo que significa la casa de oración. Se olvidan de Dios. Y Jesús tuvo razón en molestarse, en enojarse. Una persona manso puede enojarse, sí puede enojarse, pero teniendo el poder bajo control, no desenfrenadamente. Él echó a todo lo que estaban haciendo el negocio, votó a todos. Y eso es lo que se necesita hoy en el día dentro de la casa de Dios. Oh, ahora en la iglesia se tolera todo, cualquier pecado, cualquier barbaridad se tolera. No, si yo digo algo, se resiente, se va, me quedo sin almas. Pues no, hermanos, servir a Dios es un compromiso. Tenemos un llamamiento que nosotros tenemos que cumplir, digno de haber sido llamado por Dios. Y ahora pues dentro del cuerpo de Cristo tenemos que mostrar la humildad, tenemos que mostrar el mansedumbre, teniendo el poder bajo control. Eso es lo que hacía Jesús, cuidaba su casa de oración. Él dijo: mi casa de oración han convertido en cueva de ladrones. Pues escrito está: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Gloria a Dios. Que la paz
la misericordia de Dios esté en cada uno de vosotros. Y en la próxima clase vamos a continuar con la tercera cualidad acerca de la paciencia. Sigan disfrutando de las bendiciones de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios.